Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver el resumen de Jerome Bruner. Pero exactamente, ¿a qué me refiero con resumen? Vamos a ver el nombre de su teoría. El concepto de sujeto de aprendizaje, es decir, el que aprende. El concepto de inteligencia, el rol del docente, el concepto de aprendizaje, los términos específicos de su teoría, el papel que cumple el contenido y la concepción de evaluación. Recuerden que en el canal tienen la teoría completa con ejemplos y además cómo aplicarla, ¿sí?, en el aula o la clase. Bien, ¿cuál es el nombre de su teoría? Teoría del aprendizaje por descubrimiento. De aprendizaje por descubrimiento. ¿A qué se refiere con sujeto de aprendizaje? Dice lo siguiente: es un ser social, inserto en una cultura, estructurado por el lenguaje. Recordemos que la sociedad y la cultura para Bruner es fundamental para el aprendizaje. Entonces, es un ser social, inserto en una cultura y estructurado por el lenguaje. Bien, ¿cuál es la concepción de inteligencia? O el concepto de inteligencia que él maneja está en relación con las etapas del desarrollo piagetiano, es decir, los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget, por si quieren ampliarlo, y diferencia tres formas de conocer, que ya las voy a nombrar y explicar. Dice, está en relación con las etapas del desarrollo de Piaget o etapas piagetianas, y diferencia tres formas de conocer su entorno, ¿verdad? La primera es la etapa enactiva. ¿A qué se refiere? A ejecución y acción. Es decir, aprendemos accionando sobre el medio. Bien, la segunda etapa se llama icónica y es de impresión o imagen. Es decir, comenzamos a aprender a medida que vemos diferentes objetos. Y finalmente, la última etapa es la etapa simbólica. ¿A qué se refiere? A los símbolos significativos del lenguaje. Los símbolos, que son el lenguaje. La forma en que pensamos y nos comunicamos con la sociedad para aprender. ¿Cuál es la concepción o rol del docente? Dice lo siguiente: es instructor, se encarga de elaborar estrategias que permitan a los alumnos desarrollar competencias sobre sus propios conocimientos. Nos habla del rol docente como un facilitador en la construcción del aprendizaje, ¿sí? No que transmite conocimientos acabados, sino un facilitador. Entonces, es instructor,
se encarga de elaborar estrategias que permitan a los alumnos desarrollar competencias sobre sus propios conocimientos, ¿sí? Vemos acá la visión del enfoque totalmente constructivista, ¿sí? Bien, si me dan un segundo, seguimos con los demás conceptos. Recuerden también que pueden contactarnos para clases online por nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o nuestro mail aprendemosdetodo123, ¿sí? Y en el canal tienen mucho material sobre educación, teorías, secuencias, planificaciones, didáctica, etc. Y cualquier duda sobre este tema pueden dejarla en los comentarios, ¿sí? Perfecto, continuamos. Dijimos, concepto de aprendizaje. Dice lo siguiente: se da en los procesos de socialización, especialmente en la relación entre niños y adultos, entendiendo que el adulto posee más conocimiento que el niño. Sin embargo, este proceso de aprendizaje también puede darse entre pares, o sea, entre niños. Se da en los procesos de socialización, especialmente en la relación entre niños y adultos. Perfecto. ¿Cuáles son los términos específicos de su teoría? Social. El aprendizaje como algo social. Andamiaje. Pero recordemos que el autor de andamiaje no es Brunner, es Vygotsky. Por eso, si quieren profundizar, búsquenlo en relación a ese autor. Pero Brunner también lo trabaja, ¿sí? Bien, las tres formas de aprender o de conocer, ¿sí? Recuerden, en activo o en activa, icónico y simbólico. Y descubrir. Descubrir está ligado al concepto de construir su propio aprendizaje, ¿sí? Recuérdenlo para relacionarlo así. Bien, continuamos. ¿Cuál es el papel de los contenidos? O sea, lo que enseñamos. Papel de los contenidos. Dice lo siguiente: elementos esenciales que se vinculan entre sí mediante organizaciones jerárquicas. O sea, siempre enseñar desde lo más simple hacia lo más complejo para que el niño vaya teniendo conocimientos previos y poder jerarquizar ese conocimiento. Elementos esenciales que se vinculan entre sí mediante organizaciones jerárquicas. Bien, ¿cuál es el concepto de evaluación de Brunner de esos conocimientos? Dice lo siguiente: se interesa por el estudio integral
de los procesos cognitivos y los cambios que originan. Recordemos que el aprendizaje está visto como un cambio de conducta también. ¿Y por qué integral? Porque él piensa en procesos cognitivos, no en resultados. Es decir, se evalúa el proceso que realiza el niño en la apropiación del conocimiento y no la evaluación y nada más. Se interesa por el estudio integral de los procesos cognitivos y los cambios de conducta. Bien, perfecto. Recuerden entonces que pueden contactarnos en el canal Aprendemos de Todo. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios y en la descripción del video tendrán las fuentes de donde se proporciona el material. Desde ya, muchas gracias. No olviden suscribirse, regalarme un me gusta y compartir. Adiós.